Lesson number 8. Simple present questions. Do you? ¿Qué tenemos que hacer en esta lección? En esta lección aprenderemos el presente simple en su forma interrogativa y cómo utilizarlo. Ok, primero lo que tienes que recordar es que tenemos tres verbos súper importantes en el inglés. Los más importantes también son conocidos como the key verbs, que son be, do y have. ¿Por qué son tan importantes? Porque solamente estos tres verbos van a tener doble trabajo, ¿ya? A diferencia del resto de los verbos. Por ejemplo, be y do y have van a hacer su función de verbo como cualquier otro verbo. Y su otro trabajo, su otra función va a ser que sirven de auxiliares para la formación de otros tiempos verbales. Por ejemplo, be nos servirá para la formación de los tiempos continuos, do para la formación de los tiempos simples y have para la formación de tiempos perfectos. Bueno, profesora, eso no estamos haciéndolo ahora, no te preocupes, solamente es un entre paréntesis. Lo que me interesa de este cuadro es simplemente que vamos a utilizar como auxiliar para el presente simple el verbo do, que lo vamos a utilizar como auxiliar, o sea, en su segundo trabajo. Ya, recuerda, do. Y va a asumir la forma de das cuando trabajemos con he, she, it, y do con I, we, you, they. Sigamos. Ok, tenemos lo siguiente. Para la formación de preguntas o de oraciones interrogativas utilizamos el auxiliar do, pero asume la forma de das cuando trabaja con he, she, it. Asume la forma de das para he, she, it. Este do se transforma en das cuando le toca trabajar con he, she, it. Ok, continuemos. Luego, lo primero que tengo que hacer para hacer oraciones interrogativas o preguntas en el presente simple es lo siguiente. Voy a dividir en dos grupos a los pronombres sujeto. Voy a dividir en el primer grupo a la izquierda los pronombres I, we, you, they, y en el segundo bloque o grupo tengo a he, she, it, ¿ok? He, she, it. Ok, y recuerda, he, she, it, ¿qué era? He es él, she, ella, it, eso o es esto o ello, que se utiliza it para objetos o animales. Ok, sigamos. Entonces, ahora, el auxiliar que voy a utilizar para el primer grupo, para hacer preguntas, sería do. Y el auxiliar que voy a utilizar para el segundo grupo, he, she, it, sería das. ¿Ok? Con ello voy a poder aperturar mi pregunta. Con el auxiliar me permite crear una pregunta, abrir una pregunta. Entonces, el auxiliar do va a estar ubicado en ambos casos, tanto para el primer grupo como para el segundo grupo, va a estar ubicado antes del pronombre. O sea, tengo el auxiliar, después el pronombre, luego el verbo y luego el complemento. En ambos casos, no hay ninguna diferencia. En la ubicación no tenemos diferencia. Se coloca al inicio de la oración. Luego, cuando utilizo el auxiliar, el verbo no sufre ningún cambio. Le coloco el verbo tal cual. Entonces, en ambos casos, ¿cuál sería el orden? Auxiliar, do, das, dependiendo. Luego el pronombre, sujeto. Luego el verbo y finalmente el complemento. Solamente tengo que recordar lo siguiente, que para he, she, it, para los pronombres sujeto he, she, it, utilizo el auxiliar das. Y estos auxiliares para hacer pregunta van al inicio de la oración, en ambos casos. Ya, chicos, entonces creo que se puede apreciar en pantalla perfectamente y no está difícil, la verdad. Luego, este cuadrito es para que, por favor, tú te des cuenta de los cambios que sufre con he, she, it y cómo va a ir con el resto de pronombre sujeto. Por ejemplo, si se dan cuenta, a la derecha tenemos que cuando trabaja con he, she, it en oraciones afirmativas le agrego la S. Pero ¿qué sucede en la oración interrogativa o pregunta con he, she, it? Primero que le coloco das.
Y segundo, que el verbo ya no va a tener esa S. ¿Por qué? Porque el auxiliar se come los cambios. Entonces, cuando yo utilizo un auxiliar, el verbo va en su forma original o simple. Ahora, el tema de hoy es hacer preguntas en presente simple. Entonces, si a mí me preguntan, ¿ella trabaja? Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Puedo decir las respuestas cortas, sí, no. O también puedo decir no sé, ¿no? Ya, si es que yo quiero decir sí, tendría que decir todo esto. Yes, she does. Y si es que quiero decir un simple no, no, she doesn't. ¿Por qué tan largo? No solamente sí y no. Bueno, la respuesta correcta sería esa. Ahora, si tú dices yes, también es posible. Si dices no, también es posible. Pero la respuesta la respuesta correcta sería yes, she does. No, no, she doesn't. Y si es que trabajaría con he, sería yes, he does. No, he doesn't. O sea, tengo que fijarme también en el pronombre que estoy utilizando para coordinar la respuesta corta en función al pronombre que esté utilizando. ¿Ya? Básicamente eso es lo que tengo que tener en cuenta. Observa bien este cuadro que sería el resumen. Ahora, presente simple. ¿Qué sucede en las afirmativas, interrogativas y negativas? Con el que tengo que tener cuidado, con los pronombres que tengo que tener mayor atención es con he, she, que son los que tienen mayores cambios, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con he, she? Al verbo en las afirmativas le agrego la S. En las interrogativas utilizo el auxiliar das delante de la oración, antes de empezar la oración, ¿no? Adelante. Y el verbo va en su forma original o base porque ya hemos dicho que el auxiliar se come los cambios. Entonces el verbo en la pregunta o en las oraciones interrogativas va en su forma original o base, sin cambios. Y en la negativa, he doesn't o does not work. Obviamente hemos dicho que, ya, al verbo le agregamos ese cuando es he, she, solo en las oraciones afirmativas. No ocurre en las oraciones interrogativas ni negativas porque estoy utilizando el auxiliar y cuando hay auxiliar en una oración, el verbo va en su forma original base, sin cambios. Bueno, creo que eso sería básicamente. En esta diapositiva podemos observar que tenemos las siguientes palabras. Por ejemplo, why, que significa por qué, who, quién, what, qué, when, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes ponerle pausa al video y revisar una por una las palabras y tratar de recordarlas. Con la práctica definitivamente va a ser mucho mejor. Pero bueno, estas palabritas van a ir al principio de una oración interrogativa o de una pregunta. ¿Y por qué utilizamos estas palabras? La mejor forma de que lo comprendan quizás sea con una explicación o un ejemplo en español. Por ejemplo, tenemos preguntas que solicitan o requieren respuestas cortas. ¿Cuáles son esas respuestas cortas en español? Sí y no. Y otras que usted pueda, bueno, que de acuerdo al momento, ¿no? También más o menos, etcétera. Bueno, pero básicamente diremos por ahora que sí y no. Ahora, tendremos otras preguntas que no me solicitan respuesta corta, que me solicitarán respuesta larga o información. ¿Cómo es eso? No estoy comprendiendo. Bueno, con un ejemplo lo vas a entender mejor. Si yo te pregunto, si te preguntara, ¿almorzaste? Me responderás sí y no, cualquiera de las dos. Entonces tendrá mucho sentido porque puedes dar una respuesta corta. ¿Almorzaste? Sí. ¿Almorzaste? No. Cualquiera de esas dos respuestas es correcta y tiene sentido. Pero si a mí me preguntan, ¿qué almorzaste? Yo podré responder con respuesta corta, sí o no. ¿Qué almorzaste? Sí. Si es que yo respondo con una respuesta corta, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Que cuando me dicen con la palabrita ¿qué almorzaste? Entonces me está pidiendo información adicional, me está pidiendo especificar algún dato, ¿no? Me está pidiendo una long answer, me está pidiendo una respuesta larga, ya no una respuesta
corta. Me estará diciendo, por ejemplo, ¿qué almorzaste? Yo almorcé milanesa con papitas fritas. Entonces me está pidiendo long answer, una respuesta larga. Me está pidiendo información, me está pidiendo que especifique algo, ¿ok? Entonces esa es la diferencia cuando yo no utilizo estas palabritas why, who, what, when al inicio de una oración, puedo responder yes, no, short answers. Y cuando pregunto cuando la pregunta inicia con cualquiera de estas palabras, me están pidiendo especificar, me están pidiendo long answer, me están pidiendo información. Ok, en esta diapositiva tenemos las short answers de las que ya habíamos hablado. Si se dan cuenta, empieza con el auxiliar do you have lunch? Entonces, si empieza con el auxiliar, puedo responder con short answers. Yes, yes I do. No, I don't. Pero si es que me preguntan con alguna palabrita de aquel listado que ya les expliqué, where, who, what, entonces cuando empieza con cualquiera de esas palabritas y está antes del auxiliar, si se dan cuenta, entonces si empieza con una palabrita que empieza con WH, que en este caso es where, entonces me está solicitando una long answer, ¿ok? Me está pidiendo información. Entonces debo brindar mayor información y ya no utilizaría short answer porque no tendría sentido, ¿ok? Entonces, más o menos ahí. Si me preguntan, ¿does she? Entonces, en el caso de short answer sería, yes, she does. En negación sería, no, she doesn't. Si me preguntan con en las oraciones cortas, ¿no? Si me preguntan con do they, por ejemplo, la respuesta sería, yes, they do. No, they don't, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces solamente es cuestión de jugar un poquito con el cuadro. Y en el caso, repito, cuando empieza con auxiliar, respuesta corta. Dudas. Cuando empieza con la palabrita where, what, who, con alguna palabrita del listado que ya les mencioné, entonces me están solicitando long answers. ¿Ok? Ahora, ¿en qué ubicación, en qué posición o cuál es el orden de las palabras? Primero va a ir la palabrita que empieza con WH, luego el auxiliar do o das, dependiendo del sujeto o pronombre que estemos utilizando, el sujeto y el verbo y el complemento. Entonces, ese sería el orden de las palabras en una oración interrogativa. Bueno, básicamente esto es lo que tenemos que revisar. Ya sería el conglomerado, digamos, el resumen global de las oraciones interrogativas con presente simple. Espero que les pueda ayudar. De todas formas tienen el video para revisarlo y también los invito a que puedan ver otros videos en YouTube, en la internet. Hay información, vasta información que en definitiva contribuye y nos va a ayudar a mejorar. También los invito a que puedan leer libros, quizás cuentitos en inglés básicos, simples, sencillos, a que puedan empezar a escuchar cortos en inglés, videos y también música. Ayuda bastante. Y si es que no es de los favoritos el idioma inglés, pues de repente en otro idioma, pero lo importante es que mantengas la cabeza trabajando y potencialices tu talento, ¿no? Bueno chicos, ya nos vemos. Bye.